Buenas tardes, mi nombre es Carolina López y el día de hoy hablaremos sobre el principio de razón suficiente. Este es el principio de razón suficiente, el principio filosófico fundamental que establece que todo lo que existe o sucede debe tener una razón suficiente que explique su existencia o su ocurrencia. Este principio se utiliza para justificar que nada ocurre sin una causa o explicación adecuada. En el ámbito jurídico, el principio de razón suficiente se manifiesta a través del principio de motivación de las decisiones judiciales, que establece que todas las resoluciones judiciales deben de estar fundamentadas en razones claras, coherentes y suficientes que justifiquen las decisiones tomadas por el juez o tribunal. Como por ejemplo, imaginemos un caso en el que una persona es condenada por un delito de robo. Según el principio de razón suficiente, el juez que emite la sentencia debe proporcionar una justificación detallada de por qué la persona ha sido declarada culpable. Esta justificación debe concluir, una, con los hechos probados. El juez debe establecer claramente los hechos que han sido probados durante el proceso, como la evidencia en que la persona estaba en el lugar del delito y que fue encontrado en posesión de bienes robados. Número 2, las normas aplicadas. El juez debe citar las normas que se le citan al caso, como el artículo del Código Penal que está tipificado el delito de robo y las sanciones concretas. Número 3, razonamiento jurídico. El juez debe explicar cómo los hechos probados se relacionan con las normas jurídicas aplicadas. Por ejemplo, puede argumentar que la posición de los bienes robados y la presencia en el lugar del delito constituyen a una prueba de culpabilidad según la ley. Y como conclusión, finalmente, el juez debe concluir con la decisión tomada, ya sea la condena o la absolución, y fundamentar porque esa es la resolución adecuada, basándose en los hechos y las normas adecuadas. Otro ejemplo sencillo, por ejemplo, el principio de razón suficiente es el hecho que una bola de billar se mueve, debe de haber una razón por ello, como el golpe de otra bola. Este principio nos lleva a buscar siempre las causas y razones detrás del fenómeno que observamos. El principio de razón suficiente asegura que las decisiones judiciales no sean arbitrarias, sino que estén basadas en razones sólidas y verificables, lo que fortalece la justicia y la transparencia en el proceso judicial. Este principio también es la verdad absoluta. Es un principio de la lógica, el sentido que tiene que todo lo que ocurre siempre tiene que tener una explicación, aunque no la conozcamos, aunque incluso no se pueda conocer nunca. En definitiva, lo que plantea este principio es que toda afirmación es una conclusión de una serie de razones, aunque no lo conozcamos o no podamos aportar a... No ocurre nada si una justificación que lleva a esto es la base de todas las ciencias y de todas las explicaciones relacionadas en la realidad. Es fundamental en el ámbito jurídico, ya que se debe establecer la razón suficiente, la veracidad y la afirmación. El principio de razón suficiente se manifiesta en la necesidad de que las normas jurídicas sean claras y estén justificadas por razones establecidas. Esto significa que cuando existe una norma tenemos que saber el por qué es necesaria. Por ejemplo, la prohibición de conductas ilícitas debe estar respaldada por razones de justicia, por equidad y orden público. El principio de razón suficiente
es la motivación de la necesaria judición. Por este motivo es necesario que los jueces den su razonamiento para sus conclusiones. Esto no solo asegura la transparencia judicial, sino también protege el derecho de las partes involucradas. Muchas gracias, espero que haya sido de su entendimiento. Gracias, feliz tarde.